cómo es que Dios no utiliza el idioma para unirnos, sino que utiliza el espíritu para unirnos. Cuando en la Torre de Babel estaban todos en el mismo proyecto, estaban todos con el mismo deseo de construirla, tenían en común algo: hablaban todo el mismo idioma. Como todos hablaban el mismo idioma, entonces todos se entendían. Y eso lo dice las Escrituras. He aquí, ellos están de acuerdo en lo que van a hacer. Así que bajemos y confundamos sus lenguas. Entonces Dios envía a los ángeles y confunde la lengua de ellos. Así que ellos ya no pueden entenderse. Estaban construyendo, estaban dos juntos y comenzaron a hablarse, y uno habló un idioma y el otro le respondió en otro. Así que en ese momento sencillamente lo que hicieron es que trataron de buscar quiénes estaban hablando ese idioma, y entonces el idioma que él hablaba, para poderse entender con ellos, y comenzaron a juntarse, y de esa manera comenzaron a formar pueblos, que fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Sin embargo, ellos no lo habían hecho, sino que se dedicaron a hacer una torre y se juntaron en el mismo lugar. Y cuando Dios mira eso, entonces decide confundir las lenguas, y de allí ya lo que expliqué. Quiero tocar este punto porque vamos a ver que Dios no nos une por el idioma. Dios no nos une por el vestido. Dios no nos une por la cultura. Dios no nos une por la cultura. La obra de Dios es tan grande y tan maravillosa que, a pesar de las culturas, a pesar de la diferencia de los idiomas, a pesar de la diferencia de color entre las personas, a pesar de la diferencia de las clases sociales de las personas, Dios va a unir a su pueblo. Dios va a unir a su pueblo a pesar de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacerlo. En el día de Pentecostés, cuando por primera vez llegó la fuerza espiritual que se conoce como el Espíritu Santo de Dios, fueron llenos y comenzaron a hablar, ¿qué cosa? Nuevas lenguas. ¿Por qué Dios hizo que hablasen nuevas lenguas? Porque la Biblia dice que, ¿qué cosa? Que habían personas, habían varones piadosos de todas las naciones. Entonces Dios es poderoso y Dios lo puede hacer. Pero no es el idioma lo que nos va a unir. Por eso, mis hermanos, que cuando nosotros vemos iglesias que todos se visten iguales, ¿las han visto alguna vez? Las personas piensan que porque se visten iguales están unidas. ¿Sí me estoy dando a entender? Las personas piensan que si yo me visto igual a otra persona, yo estoy unida a esa persona. Porque siempre creemos que nos unimos por lo que tenemos por fuera, lo exterior. Así que si todas las mujeres tienen el pelo largo, pues todas se van a entender. Si todas se visten de una manera, todas van a tener un entendimiento. Es más, si todas hablan el mismo idioma, se supone que todos se van a entender. Hermanos míos, esto está tan lejos de la verdad y lo podemos ver a diario. ¿Sabían ustedes que el pueblo que más se parece al pueblo de Israel
es el que menos se entiende con él. ¿Y sabe por qué se parece tanto los árabes a los israelitas? Porque son hermanos por parte de padre. Pero son los menos que se entienden con los israelitas. En Babel creían que porque hablaban un mismo idioma podían estar juntos. Entonces el Señor dijo: no, les voy a confundir las lenguas y los voy a separar. Porque no es de esa manera que yo voy a unir a mi pueblo. Y ya expliqué lo que sucedió en Pentecostés. Dios es poderoso para hacer que los que estaban allí en el Pentecostés hablaran el idioma de aquellos que estaban visitando a Jerusalén en el día de la fiesta de Pentecostés, o en el día de la fiesta de Pentecostés, para que entendieran el mensaje que Dios les estaba enviando. Cuando nosotros leemos el capítulo 11 de Génesis, podemos ver que la razón por la cual se unen es porque tenían un solo idioma. Eso lo explica la Biblia. Así que Dios decide confundir sus lenguajes para que no pueda haber entendimiento entre ellos. Y esto es lo que produce el esparcimiento de ellos por toda la tierra, cumpliéndose el propósito de Dios. Este fenómeno lo vimos parecido en Pentecostés. En la Torre de Babel Dios confundió las lenguas, y en el Pentecostés Dios le da el lenguaje para que le pudieran transmitir el mensaje a los que estaban allí reunidos en el día de Pentecostés. El mensaje que Dios estaba enviando en Pentecostés es claro: yo los puedo confundir y yo puedo aclararle todas las cosas. Yo los puedo confundir y yo les puedo aclarar todas las cosas. Cuando el hombre decide hacer las cosas sin contar con la voluntad de Dios, solo encontrará confusión. Se lo voy a explicar de nuevo. Cuando Dios hizo que los que estaban en Pentecostés hablaran el idioma de los que estaban allí reunidos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, Dios estaba mandando un mensaje muy claro. Yo los confundí en Babel, pero yo les voy a aclarar las cosas ahora, aquí en Pentecostés. Yo soy el que puedo confundir y el que también puedo dar la luz y aclarar todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre decide hacer las cosas por su propia cuenta, entonces sencillamente Dios te confunde. Pero cuando tú pones a Dios en los propósitos, cuando es Dios el que va dirigiendo los proyectos, entonces las cosas son claras. Mis hermanos, el cristianismo como tal, lo que conocemos hoy como cristianismo, catolicismo o protestantismo, es confuso. Es confuso, mis hermanos. Los cristianos lo saben. La Trinidad es confusa. Cuando se habla de la Trinidad, ellos mismos no lo logran entender, ni lo pueden explicar. Y cuando usted trata de preguntarle, sencillamente te dice: eso es un misterio. Cuando el Mesías venga, entonces Él te va a explicar todo eso. Porque sencillamente es algo confuso. Cuando tratamos de explicar que Jesús es el Padre y leemos las Escrituras, vemos que es confuso. Porque vemos que el Mesías le habla a un ser. Vemos que aún el Mesías, Cristo, dice que tiene un Padre. Y no solo que tiene un Padre, sino que tiene un Dios. Cuando decimos que Cristo es Dios, se produce una confusión. Y cuando uno dice: hermanos, qué pena, pero aquí dice algo diferente a lo que tú estás diciendo, entonces te hacen creer
que todo tiene que ser por revelación. Es que tú necesitas una revelación. Yo diría, hermanos, que no necesitamos revelación, necesitamos ir a la escuela y comenzar a estudiar de nuevo. Porque sencillamente no estamos entendiendo el español. En el caso de nosotros que estamos leyendo la Biblia. La Biblia es clara, muy clara, cuando habla de un Dios y un mediador. La Biblia es clara cuando habla de un padre y de un hijo. La Biblia es clara en eso. Pero el cristianismo se confunde. ¿Saben por qué? Porque eso no proviene de Dios. No pueden explicarlo. La revelación, tantas veces la he dicho aquí, no es que Jesús sea Dios. Eso no es la revelación. Y nos han hecho creer que la revelación es que Jesús es Dios. Pero cuando tú lees las Escrituras, la revelación es que Jesús o Yeshua es el Mesías de Israel y del mundo. Esa es la revelación. Es tanto que aún los judíos que no aceptan al Mesías no logran entender que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque no han recibido la revelación. Así que la revelación, hermano, es que Cristo es el Mesías, no que es Dios. Los cristianos siguen diciendo que Jesús es Dios. Pero esa no es la revelación. Pedro dijo claramente, tú eres el Mesías. Era un buen momento para Jesús decirle, Pedro, eso no es lo correcto. Yo soy Dios hecho carne. Sin embargo, las palabras del Mesías fueron, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, la revelación es que Cristo es el Mesías. Y eso es lo que necesita el mundo conocer hoy. Tanto los cristianos como los judíos. El mundo religioso de hoy necesita conocer que Cristo es el Mesías de Israel, no Dios. Y que el único Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías dijo muchísimas veces, subo a mi Padre y a mi Dios, a vuestro Padre, a vuestro Dios. Así que, hermanos, ¿por qué existe confusión en el cristianismo? Porque tiene su cuna en Babel. Porque de allá nació. Y de allá, de ese sistema religioso es donde Dios nos está diciendo que debemos de salir. ¿Usted sabe dónde está el yugo desigual? Cuando no tienen el mismo sentir. Cuando no están unidos por el Espíritu. En el día de Pentecostés vino el derramamiento del Espíritu Santo y fue el derramamiento del Espíritu Santo lo que unió a las personas. Cuando usted lee el capítulo 14, 15, 16, 17 de Juan, allí habla de la unión que se produce a través del Espíritu. El capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan es muy importante. Recordemos, hermanos, lo que yo siempre le he dicho, que la Biblia, aunque tenga ciertas pinceladas de error, cuando la estudiamos y la analizamos y la escudriñamos digamos, en su totalidad, podemos sacar las conclusiones correctas. Cuando lo miramos con una mente hebrea, no una mente helenística. Porque este libro fue escrito por hebreos, con dichos hebreos. No hay nadie que, si tratamos de entender la Biblia con una mentalidad helenística, desafortunadamente nos confundimos.
Así que voy a explicar lo que estábamos hablando. Cuando leemos el pasaje del capítulo 11 podemos ver que una de las razones por la cual se une es por la facilidad del idioma. Así que Dios decide confundir sus lenguas para que no pueda haber entendimiento entre ellos, y esto produce el esparcimiento de ellos por todo el mundo, cumpliéndose el propósito del Eterno. Esto alude a lo que Dios haría en Pentecostés, que a través del Espíritu de Dios nos uniría. Dios nos va a unir a través del Espíritu. Nos va a unir a las naciones. No va a ser a través de un lenguaje, sino a través del Espíritu. El mensaje de Dios era claro. Yo puedo confundirlo, yo puedo también aclarar todas las cosas. Dios estaba dejando claro que Él es quien puede darnos un nombre. En otras palabras, que Él es el que puede enaltecernos. Él es quien lo está haciendo. Estaba dejando claro en Pentecostés que Él había confundido al hombre en Babel. Cuando en el Pentecostés viene viene el Espíritu, y los que estaban allí comienzan a hablar en nuevas lenguas, y los que estaban alrededor entienden lo que ellos están diciendo. Dios estaba recordándole al pueblo de Israel en ese momento que Él fue el que confundió las lenguas allá en la Torre de Babel. Así que esto dice claramente que Él es el único que puede salvarnos. Zacarías 4:6 dice lo siguiente: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. No es con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esta es la razón por la cual Pablo en Efesios 4:3-6 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu. No dice solícitos en vestirnos todos de la misma manera, en que todos tengamos el pelo largo, en que todos usemos una corbata, sino que debemos estar guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, sabiendo que hay un solo cuerpo, no dos, como lo dice la iglesia cristiana. Israel uno, la iglesia otro. No, somos un solo cuerpo. Estamos unidos en un solo cuerpo, hermanos. Esto llévelo en su corazón siempre. Dios nos unió a su pueblo. Dios nos hizo un solo cuerpo. Y dice un espíritu, no dos espíritus. Un solo sentir. Debemos de tener un solo sentir. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, refiriéndose al Mashiach de Israel y del mundo. Tenemos una fe, la fe judía. No existe dos fe, una fe cristiana, una fe musulmana. No, es una fe, la fe del pueblo de Israel. Un bautismo. Amén. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo o Yeshua el Mesías, porque Él es quien Dios ha puesto como líder. Así que ese es el nombre que nosotros recibimos en el bautismo. Y dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esto deja claro que existe solo un Dios. No dos, no tres, que existe un Señor a quien Dios ha levantado de entre los muertos y lo ha proclamado Mesías de Israel y del mundo. Él es el Señor, el que estamos esperando, el que viene en las nubes con los ángeles de Dios. Y sabemos que ese Señor, ¿verdad?, fue Dios quien lo ha hecho Mesías. Dios, el único, el Padre. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para nosotros estar unidos en el Espíritu. Por favor, hermanos, reciban esta palabra que es de parte de Dios. No podemos estar unidos si creemos que Dios son tres personas. Y yo creo que existe un Dios y un mediador, como lo dice Pablo.
No podemos estar unidos en el Espíritu si decimos que Dios se hizo carne, que Él es el Hijo, Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo. Porque eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. La única manera, y qué bueno que la gente que nos mire pueda entender esto, la única manera de que el pueblo de Dios estará unido por la palabra es que creamos en esto, que creamos que existe un solo Dios, que es el Padre, y que entendamos que Jesús o Yeshua es el Mesías de Israel, no Dios, sino el Mesías, el Señor. De esa manera estaremos en la misma fe y estaremos en el mismo espíritu. Y eso es lo que Pablo manda a que debemos de estar, a que debemos de cuidar, a que debemos de mantenernos unidos en ese pensamiento. Así que, hermano, felicítese, porque eso es lo que usted ha creído. Amén. En Juan capítulo 17, del 1 al 23, que lo voy a leer. Este es el capítulo donde el Mesías habla más de la unión que debe de existir entre nosotros. Y por supuesto que Juan capítulo 17 es la continuación de Juan capítulo 14, 15 y 16, donde el Mesías está prometiendo la venida del Espíritu de Dios. Entonces yo quiero que ustedes vayan leyendo conmigo, porque esto lo voy a ir explicando. Capítulo 17 de Juan es uno de los capítulos más importantes del libro de Juan, porque es la oración que el Mesías está haciendo antes de partir. Estas cosas habló Yeshua, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le distes. A todos los que le distes. Entonces la respuesta está aquí en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. ¿Qué cosa? El único Dios verdadero, y al Mesías al cual tú has enviado. En otras palabras, Dios le da autoridad al Mesías para que le dé vida eterna a las personas. ¿Y cómo fue que llegó la vida eterna a nosotros? A través de la palabra que traía el Mesías en los labios. El Mesías venía a dar a conocer al único Dios verdadero. No sé cómo todavía la gente no puede entender esto. El propósito del Mesías es que la gente conociera que existe un solo Dios, el Dios del Mesías, el Dios de Israel. Eso es lo que está diciendo aquí. Si tú quieres tener vida eterna, debes de conocer que yo he venido para que tú conozcas al único Dios verdadero. La Biblia dice: vosotros estabas sin Cristo, sin esperanza, sin pacto, y a través de la predicación del Mesías, nosotros estamos entendiendo que existe un solo Dios, y que conocer ese único Dios, ¿verdad? Y conocer a aquel quien Él envió para que nos hablara de ese único Dios, nos entregaría la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el Mesías. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al Mesías a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, yo solo he hablado de ti, yo te he dado la gloria a ti. He acabado la obra que me distes. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto, hermano, no es que Cristo estaba en el cielo, como algunas personas lo interpretan, sino que esto se refiere a lo que el apóstol Pablo dice, a lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, versículo 18 al 20. Lo que el Mesías está diciendo acá es lo que Pedro está diciendo en este pasaje, donde dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro ni plata,
sino con la sangre preciosa de el Mesías, de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y entonces el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo que el Mesías le está diciendo, o lo que el Mesías está diciendo en ese momento, es que con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese hecho, es de que Él, a través del Mesías, Dios le iba a dar la salvación al mundo. Y que ese proyecto que estaba en la mente de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. No que Cristo existía antes de la fundación del mundo. No, claro que no. Eso no es lo que está diciendo. Seguimos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado, ¿qué cosa? Tu palabra. La palabra de Dios. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que el Mesías estaba haciendo era porque Dios estaba con él. Porque las palabras que me diste les he dado a ellos, les he dado y ellos las recibieron. No solamente hay que oír la palabra, sino recibirla. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. A esto se refiere cuando en la Biblia dice que Dios ha puesto al Mesías como el pastor de su rebaño. En otras palabras, Dios ha escogido al Mesías para pastorear a su pueblo y para pastorear el mundo, como ya lo dijimos antes. No bastas que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y para hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz a las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Isaías 49:6. Esto que está diciendo el Mesías, ¿verdad? Que Dios le ha dado al Mesías para que le dé vida, estaba ya profetizado en Isaías 49:6. Vas a restablecer las tribus de Jacob. Vas a restablecer las tribus de Jacob. Hacer volver los sobrevivientes de Israel. Ese es el trabajo del Mesías. Por eso es que estamos viendo cada día más personas que están regresando a las raíces hebreas de la fe. Más personas que están entendiendo el mensaje de salvación. Porque ese es el proyecto de Dios. Unificar a todas las personas a través de la predicación de la palabra del Mesías, para colocar precisamente al Mesías como ese buen pastor, ¿verdad? El cual dio su vida por las ovejas. Y esto lo vemos en el capítulo 49, versículo 6 de Isaías. Así que, hermanos, usted va a tener la oportunidad algún día en el milenio de ver cara a cara al Mesías. Se va a sorprender. No es un Dios romano. Él es un judío. Probablemente vaya a vestir como un judío. Probablemente, no lo sabemos. Así que no lo espere vestido de Dios romano, porque no va a ser así. Sigamos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalo en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Aquí comenzamos a ver el lenguaje que el Mesías está hablando de la unidad. Él parte, Él se va al cielo por un tiempo, pero Él está pidiéndole al Padre que de la misma manera que Él y el Padre tienen ese sentir, están conectados, que de esa manera también sus discípulos estén unidos. Que así como Él y el Padre son uno en unidad espiritual, ellos deben de tener el mismo espíritu. Alabanzas al Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre,
a los cuales me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen, pero ahora voy a ti. El Mesías no podía estar más con ellos, partiría, se quedarían solos, así que él hace una intercesión y le pide al Padre que por favor los cuide. No los puede seguir cuidando sencillamente porque él se va. Dice, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Fíjense lo que dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando dice que él no es del mundo, no se refiere a que es de otra galaxia. No se refiere a eso. Se refiere que lo que él está enseñando no lo recibe el mundo. Eso es lo que se refiere. Por eso dice, no te pido que los quitas del mundo. Nosotros somos terrenales, somos de aquí. Ellos tenían que seguir predicando lo que el Mesías quería predicar, pero las personas que piensan en la carne y que no piensan en las cosas de Dios, por supuesto no van a recibir el mensaje que el Mesías está trayendo. A eso se refiere él. No somos de aquellos. Nosotros somos diferentes. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Volvemos a lo mismo. No es que el Mesías estaba en el cielo y Dios lo envió a la tierra. No, sino que fue enviado, fue ungido, fue llamado para una misión. Aquí lo comprueba cuando él dice, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. En otras palabras, así yo los envío a ellos para que le prediquen a las personas del mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire lo que está rogando el Señor, el Mesías. No voy a rogar solamente por ellos, sino por los que creen en la palabra de ¿quién? De ellos. De aquí la importancia, hermanos, de conocer las enseñanzas apostólicas. Si usted no conoce las enseñanzas apostólicas, sencillamente usted está creyendo otro mensaje. Las enseñanzas apostólicas es lo que el Mesías mandó a predicar. Sus discípulos se capacitaron con él para predicar las enseñanzas apostólicas. Por eso, de allí la importancia de entender bien las cartas apostólicas. Ahora seguimos. Para que todos, estamos hablando de la unidad, ¿verdad que sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Volvemos a hablar. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Así que, hermanos, en ningún momento el Mesías dijo en Juan 14 que él era el Padre. Juan 14, cuando dice el que me ha visto el Padre. El Mesías está hablando de esa unidad espiritual, de ese sentir, de ese propósito que tiene. Esto lo está comprobando el capítulo 17 de Juan. Yo te pido para que tengan un mismo sentir, un mismo espíritu. Estamos hablando de la unidad del espíritu. Ellos van a ser uno en el mismo espíritu, como tú y yo somos uno. No una unidad física. Si el Mesías fuera Dios, entonces también nosotros seríamos parte de ese Dios. Porque lo está diciendo, para que sean uno así como nosotros somos uno. Este capítulo de 17 de Juan no lo leen cuando leen Juan 14. Pero nosotros no podemos sacar versículos aislados para sacar una doctrina.
Definitivamente cuando el Mesías está diciendo el que me ve a mí ve al Padre, se refiere a que Él refleja la gloria del Padre. Él refleja lo que el Padre quiere con nosotros. Y eso está claro en el concepto judío. Cuando reflejamos la gloria de Dios en el concepto judío, se refiere que somos uno con Dios. Todo esto es el resultado de lo que el Mesías dice en Juan 14, 16, de Juan del 14, 16, cuando está hablando de la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en el Mesías. ¿Se acuerda que esta clase la di yo? Que así como Dios sacó de Moisés su Espíritu y lo repartió en los 70 ancianos del pueblo de Israel, ahora en Pentecostés Dios estaba sacando lo que había colocado en el Mesías y se lo estaba entregando a los discípulos para que todos tuvieran, ¿qué cosa? Un mismo espíritu. Amén. Eso es lo que se refiere Juan capítulo 17. Cuando leemos nosotros Romanos 8, 9, que dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo se refiere precisamente a esto. Si nosotros no tenemos el Espíritu que hubo en Cristo, el propósito que hubo en Cristo, entonces no estamos conectados con el Mesías. El propósito de Cristo era glorificar a su Padre, darle la gloria al Padre, dar a conocer que existe un solo Dios, el Dios verdadero. Cuando tú no tienes ese espíritu, cuando tú tienes otro espíritu, no tienes el espíritu del Mesías. Ese es el espíritu del anticristo. Eso es lo que se refiere Pablo. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Ese espíritu que estaba en Cristo debe de estar en nosotros. Y si Cristo está diciendo que Él tiene un Dios, que Él tiene un Padre, y nosotros estamos diciendo que Él es el mismo Padre, es porque no tenemos el espíritu del Mesías, es otro. Entonces, no nos une las lenguas, no nos une la ropa, no nos unen las tradiciones. Hermanos, no nos unimos a través de los eventos. Las iglesias quieren hacer eventos por donde quieran. Eso no une a la gente. No nos unen los programas, no nos une la cultura, no nos unen las religiones creadas por los hombres. Es más, ni siquiera la sangre nos une. Ni siquiera la sangre. Hay diferencias entre hermanos de sangre tremendas, porque eso no nos une. Nos une el Espíritu de Dios. En Babel, ya con esto termino, ellos tenían un solo lenguaje, tenían un deseo de hacer las cosas, pero allí no estaba el Espíritu de Dios, y por eso Dios los dispersó. Así que la única manera que el pueblo de Dios se una es que tengamos este conocimiento que viene por la palabra de Dios, que produce en nosotros un mismo sentir. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos las enseñanzas apostólicas, cuando enseñamos lo que los apóstoles mandaron a enseñar, entonces estamos en el mismo Espíritu de Cristo. Y de esa manera entonces podemos estar unidos. Quería hoy compartirles un versículo que está aquí. Con esto quiero terminar. Capítulo 23 capítulo 8, versículo 23 de Zacarías, para que ustedes miren claramente cómo vamos a estar unidos al pueblo de Israel. El propósito de Dios fue unirnos a el pueblo. La Biblia dice, Dios añadía a su pueblo los que habían de ser salvos. Capítulo 8, versículo 23 de Zacarías. Quizás usted hoy dice, hermanos, somos tan poquitos.
Quizás usted diga, ¿por qué somos tan pocos si tenemos la verdad? Porque, hermanos, está sucediendo lo que sucedió en Pentecostés. Habían 12 y con esos 12 comenzó Dios. Esto se va a hacer grande. Nosotros somos pioneros de un movimiento que se está formando en toda la tierra y no lo está formando el hombre. Por eso es que sucede aquí, sucede en otro lugar y yo no tengo conexión con esas personas. Qué bueno sería que nos conectáramos. Si alguien nos está oyendo que tiene este mismo sentir, que nos escriba, porque no tengo contacto con nadie. No sé quiénes están predicando lo que estamos predicando nosotros, pero sé que lo están haciendo. Y mira lo que dice Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá, mire lo que dice, que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hoy se está cumpliendo esto. Hoy se está cumpliendo esto. Dios está levantando un ejército para predicar la verdad. Y 10 hombres de las naciones se unirán a nosotros para decirnos: nos vamos con ustedes, porque sabemos que Dios está con vosotros. Si Dios no está aquí, mis hermanos, yo no me atrevo a hacer nada, absolutamente nada, porque sé que voy a fracasar. La única manera de que nosotros nos levantemos es que esto sea de Dios. Y estamos totalmente seguros que es Dios el que está haciendo esto. Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima semana.